purpose of time, por causa de it's tiempo, not possible to draw up our lines during class. no va a ser posible hacer todas nuestras líneas el día de hoy. So I don't want you to be too confused or overwhelmed Así que yo no quiero que ustedes se confundan de más o se by the sobre... board on your left. Por causa de ese cuadro, no quiero que se... Some of you might just desanimen. be already familiar with that. Algunos de ustedes yo creo que ya están familiarizados con eso, But I will explain what we're doing. pero voy a explicar qué es lo que estamos haciendo. We understand that we've been studying the King of the South. Nosotros entendemos que hemos estado estudiando el Rey del Sur, And the King of the South comes in how many histories? y el Rey del Sur viene en cuántas historias. Sister Yumi. Hermana Yumi, Sorry? You can shout it out. O Rei do Sul? el King Rey of the del South. Sur. Comes in how many histories? Él viene en cuántas historias, o aparece en Two. cuántas historias. And what have we been calling En those dos. histories? ¿Y cómo llamamos a esas dos historias? Alfa e Ômega. An alpha, Alfa and an y Omega. So, what alpha history have we discussed? Así que, ¿cuál es la historia alfa que discutimos? A história de Pirro. La historia de Pirro. É a vida dele em duas partes, não? Y la puedes dividir en dos Yes. partes, ¿sí? What would you call the first part? ¿Cómo llamarías a la primera parte? Alfa. Alfa. In Pyrrhus's life, En la vida de Pirro. what's that first history? What do we call ¿Cómo sería that? esa primera historia de la vida de Pirro? Macedônia. En This Macedonia. is his history in Macedonia. Esta es la historia de Pirro en Macedonia. And the Omega? Y la historia Omega Itália. Italy. en Italia. So his history in Macedonia and his history in Italy. Así que tenemos la historia en Macedonia y historia en Italia. So we could divide it into two, Entonces podemos dividirla en or dos we could formas. just say that this is the one history of Pyrrhus. Y también podríamos llamarlo que toda esta es la historia de Pirro. So you could just choose to see this as one long history. Así que tú puedes escoger decir de que todo esto aquí es una historia, That's all Pyrrhus's life, que es toda la vida de Pirro, all the life of the King of the South. o la vida del Rey del Sur. So when we come to sorry, when we come to the King of the South in our Así que time, cuando venimos al Rey del Sur en nuestra historia, we have another long history. tenemos otra historia. And where does the King of the South ¿Cuál begin? es esa otra historia larga que tenemos? ¿Dónde comienza el Rey Guerra del Sur? Mundial. Yes. En la Segunda Guerra Mundial. So we can see it resurrects, not resurrects, but it comes to life Sabemos que el Rey del Sur viene a la vida, surge in the Bolshevik Revolution. en la Revolución Bolchevique. So we first see it getting interact in world affairs Así que vemos que ellos se envuelven en los intereses del mundo, in the Spanish Civil War, en la guerra which civil, ends in 1939. en la Guerra Civil Española, que terminó en And this is really 1939. where we're marking World War II coming. Y ese es donde también marcamos el inicio de la Segunda Guerra Mundial. So when we're speaking of a war between the King of the North and the King of the South, Así que cuando hablamos sobre la guerra entre el Rey del Sur y we el Rey del mark Norte, 1939. nosotros marcamos el Rey de 1939. And we can see it comes in an alpha history Y sabemos que Pirro o el Rey del Sur vienen because dos, that history of Stalin ends. vienen dos historias, Alfa y Omega. Aquí es donde la historia We know Stalin the King of termina. the South dies. Y sabemos que el Rey del Sur So what muere. must happen? Así que, ¿qué debe pasarle al Rey del Sur luego? Tem a história Ômega, onde o Rei do Sul ressurge. La historia Omega, donde el Rey del Sur resurge o Yes. So resucita. it's going to resurrect and we'll have an Omega history. Entonces sí, él va a resucitar y vamos a tener una historia Omega. We'll call this the history of World War II. La primera la llamamos la historia de la Segunda Guerra Mundial. And until we have a better name, we'll call it World War III. Y luego tenemos otra, que la otra la vamos a llamar la Tercera Guerra Mundial. So this is what we've been studying. Así que esto es lo que nosotros hemos estado estudiando. Macedonia in World War II, Macedonia y la Segunda Guerra Mundial, Italy. e Italia. But then if we can see that as one long history.
Podemos mirar eso de una manera como una historia larga, toda, But what we've already been preparing ourselves to do pero lo que nos hemos estado preparando unos a is to otros cut our lines para hacer es cortar las líneas and overlay them. y así superponerlas. Because the Alpha history typifies the Omega Porque history. la historia alfa tipifica la omega. So not only can the history of Macedonia Así que no solamente la historia de Macedonia show us what World War II looked like, nos enseña cómo es la Segunda Guerra Mundial, but also Macedonia and World War II can show us what World War III sino looks like. que la historia de Macedonia y la Segunda Guerra Mundial nos puede mostrar cómo es la Tercera Guerra Mundial. Como vai ser a Terceira Guerra Mundial? Does that make sense to everyone? ¿Tiene sentido para todos? There's no questions. No hay preguntas. So what we've done on the board Así que lo que hemos hecho en el cuadro, is we've cut our lines en la pizarra, hemos cortado nuestras and líneas brought these down here. y hemos traído estas hasta aquí. Then we've done Macedonia. Então a gente Entonces colocamos a This is Macedonia. Pyrrhus' Alpha. Esta es la historia alfa de Pirro. Pyrrhus' Omega. Esta es la historia omega de Pirro. Then we have the Alpha of World Tenemos War el II alfa, que es la Segunda Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, and the Omega of World War y III. tenemos la omega, que es la Tercera Guerra Mundial. Terceira Guerra Mundial. And this is Macedonia, E aí, então, Esto es Macedonia, Italy, Italia, and then the life of Stalin, y luego vendría la vida de Stalin, and then we would introduce Putin. y luego introduciríamos la vida de Putin. So Así what we're que wanting to do today lo que estamos queriendo hacer hoy is I want to quickly remind us of the history of Italy. es que quiero que rápidamente recordemos la historia de Pirro en Italia. This is Pyrrhus' life in Italy. na história Esta es la vida de Pirro en Italia. There's one detail I forgot to mention. existe Hay un detalle que se me olvidó When we mencionar did World War II. cuando hicimos la Segunda Guerra Mundial. When we consider that line, Cuando consideramos esa línea, que conta a história da Segunda Guerra. we understand that Stalin and the Soviet Union represented the King of the South, la línea de la Segunda Guerra, entendemos que Stalin y la Unión Soviética representan al rey del sur and Hitler and Nazi Germany the King of the North. y Alemania, Hitler representan al rey del norte. Just one added piece of information Así que yo solamente quisiera añadir una nueva pieza de that I think información is quite neat or helpful. que yo creo que es necesaria y ayuda mucho. De bastante ajuda. So we're considering Germany as the King of the North, Si consideramos a Alemania como siendo el rey del norte, and you can see Germany comes in 4 parts. E podemos ver podemos poner a Alemania en 4 etapas. Germany as a nation a Alemanha Alemania es una nación, o was como first nación, unified in 1871. se unificó por primera vez en 1700, By a man called Bismarck. en 1871 por un hombre llamado Bismarck. This is known as Germany under Bismarck, Y esto se conoce como la Alemania de Bismarck, who unified the country, que es el que unificó la nación. and he essentially ran it. Y básicamente él era el gobernó esa Alemania. So this is the first phase of Germany's life as a nation. Então Así que esta es la primera fase de la vida de Alemania como nación. 1871 to 1890 Así que del 1871 a 1890 is the new German Empire under Bismarck. tenemos el nuevo imperio alemán bajo Bismarck. The second phase of the German Empire La segunda etapa del imperio alemán, will be 1890 que es de to 1890 1818. hasta 1888, What happens in 1818? hasta 1818, Sorry, yes, 1918. 1918. What happens in ¿Y 1918? qué pasó en 1918? Primeira Guerra Mundial. The end of the First World War. Termina la Primera Guerra Mundial. So in 1890, Así que en there's a new 18. Kaiser. Surge um novo Kaiser, surgió un Kaiser nuevo Wilhelm. Kaiser, Kaiser Wilhelm. el Kaiser And as he Wilhelm. comes into power, Y cuando él llega al poder, Sobe ao poder. he is not willing to share control of the country with Bismarck. él no consigue compartir el poder con Bismarck. This king doesn't want a competitive government.
Y ese rey no le gusta un gobierno competitivo, So he forces Bismarck to resign, así que él forza a Bismarck que renuncie and Kaiser Wilhelm rules alone. y el Kaiser Wilhelm gobierna solo. This is known as the Wilhelmine era, Y esta se conoce como la era de Wilhelmine, where Germany was run by Kaiser Wilhelm. donde Alemania es gobernada por el Kaiser. In 1918, what happens? Y en 1918, ¿qué ocurrió? Brother Emilis, Hermano Emilis, do you remember what happened in 1918? ustedes saben que, ¿recuerdas qué es lo que ocurrió en 1918? 1918. As you mentioned before, World War I ended. Como você mencionou antes, Como mencionaste, es cuando termina la Primera Guerra Mundial. Are you speaking about what happened in Germany? Tú me preguntas qué es lo que ocurrió en Alemania. I don't quite remember that. No recuerdo muy Do you bien. remember what Kaiser Wilhelm had to do? ¿Tú recuerdas qué es lo que el Kaiser Wilhelm tuvo que hacer? Very vaguely. sorry, Very vaguely, not very much. Vague is okay. Muy vagamente Did he recuerdo. stay Kaiser? ¿Tú crees que él continuó como I Kaiser? don't think so. No. No. In exchange for peace, Él intercambió la he had paz. to surrender the throne Él tuvo que renunciar al and trono leave Germany. y dejar Alemania. So this is the end of the Kaisers. Así que este es el final de los Kaisers. Then they have a new government, a republic, Y luego van a tener una república that's 1919 que es de 1919 vai de 1919 to 1933. a 1933. And this new government Y este nuevo gobierno is known as the Weimar Republic. es conocido como la República de Weimar. So if you mark the life stages of Germany, Así que cuando marcas las etapas de vida de what Alemania, happens in 1933? ¿qué ocurrió en 1933? Who is their fourth leader or fourth stage ¿Quién es el cuarto líder o la cuarta etapa? run by? quem que tá governando? Hitler chamou isso. Hitler. Viene Hitler. So the fourth stage from 1933 Así que las cuatro etapas desde to hasta 1945 de 1933 a is Hitler and the 1945 Nazi Party. es Hitler y el partido nazi. So when we come to our history of World War II, Así que cuando venimos a nuestra historia de la Segunda Guerra I Mundial, think we could see the King of the North as being in its fourth generation. creo que podemos ver al rey del norte estando en su cuarta generación. Quarta geração. We consider the life cycle of Germany Podemos considerar el ciclo de vida de leading Alemania up to World War II. que llevan hasta la Segunda Guerra Mundial. So we had a question, Y bueno, tenemos entonces una pregunta. still trying to understand Todavía intentando conocer o how we entender can overlay our lines into four. cómo podemos superponer estas líneas hasta contener cuatro. And all the conclusions that we're going to come to Y todas las conclusiones a las cuales vamos a llegar really come back to two things. realmente vuelven a dos cosas. Just knowing the history Una es conocer la historia and understanding that we can apply it in this way. y entender que la podemos aplicar de esa forma. So I do want to review that. Así que me gustaría repasar eso. And if you can ask questions if we get to a place that is confusing. Y si ustedes quieren hagan preguntas si ustedes llegan a un punto donde es confuso. We understand that in 1989 Nosotros entendemos que en 1919, there was a deadly wound 1989, hubo una herida mortal inflicted on the King of the South. que fue infligida al rey del sur. And then the King of the South began to die, Y luego el rey del sur comenzó a morir and he died in 1991. y muere en 1991. And we get this story Y nosotros podemos tomar esta historia because it's Daniel 11:40 part B, entendiendo que es Daniel 11:40b and we compared and contrasted it with Daniel 11:40 part y la A, podemos comparar y contrastar con Daniel 11:40a, which is the history of 1798 que es la historia de 1798 and the deadly wound of the papacy. y la herida mortal al papado. And then when we compared and contrasted it, Y entonces al comparar y contrastar estas dos líneas, we understood that the papacy, nosotros entendimos que el papado, in a period future to its death, en un periodo después de su muerte,
prophecy says it would resurrect. La profecía dice que iría a resucitar. So by compare and contrast, Así que al comparar y contrastar, we know that the king of the south died in 91, nosotros sabemos que el rey del sur muere luego en 1991, but he's going to resurrect. pero tiene que también Is resucitar. that okay? ¿Eso está bien? So when we see it this way, Entonces cuando lo miramos de esta forma, we can understand podemos entender that the king of the south is alive after 1991 at some point. de que el rey del sur tiene que estar vivo en algún punto después de haber muerto. How would you spell alive? V-I-E-A, like alive. Are you sure? You can put a O at the end. It's better. O, yeah. Está vivo. Entonces ahí está vivo. So it's alive after 1991, El rey del sur va a estar vivo después de 1991, but it dies here. pero murió ahí. So if it dies here, Entonces si murió en el 91, also alive back here. entonces en algún punto también estuvo vivo antes. Is that okay? ¿Está bien hasta ahí? So then we understand that the king of the south Entonces luego entendimos que el rey del sur is in two parts. viene en dos partes. It was alive, Estuvo vivo so we know it had to be alive for it to die. y sabemos que tiene que estar vivo para luego vivir. We also know it resurrects. Y luego también resucita. So it's alive before and alive after. Entonces hay una vida antes y una y está And vivo we could después. call one the Soviet Union Así que eso lo podemos llamar la Unión Soviética and one Russia. y la otra Rusia. Because when it resurrects, it has a different body. Porque cuando resucita el rey del sur tiene un cuerpo diferente. So just based on that structure, Así que basados en esa estructura, we can see that it has an alpha and an omega history. nosotros podemos ver de que tiene una historia alfa y una historia omega el rey del sur. It'll come in two parts. O sea que viene en dos partes. Is that okay? ¿Y eso está bien? So we'd have an alpha Entonces tenemos la historia alfa del and rey an del sur omega. y la historia omega. And that's really what we've drawn here. Y eso es básicamente lo que dibujamos aquí. That there's the Soviet Union Tenemos a la Unión Soviética, Segunda Guerra that Mundial, goes into war with Germany. que va a una guerra contra Alemania. And then there's Russia Y luego tenemos a Rusia, that goes to war with the United que States. va a una guerra contra los Estados Unidos. How did we know that its life back here ¿Cómo sabemos que antes estaba vivo aquí related to its war with Germany? en relación con su guerra contra Alemania? Can someone remind us how we understood that? Si alguien nos puede recordar cómo fue que entendimos eso. If it's alive in this history, Si el rey del sur estuvo vivo en esta historia, I'm saying that's World War II. yo estoy diciendo que eso es la Segunda Guerra Mundial. Stalin and Hitler. Stalin y Hitler. Just like here we would say World War III, Así como aquí podemos decir que fue la tercera, Trump. la tercera guerra mundial es Putin y Trump. why do we know it's the history of World War II, this history? ¿Cómo es que nosotros entendemos que esa es la historia de la Segunda Guerra Mundial? Como é que a gente sabe que o que a gente tem que olhar para a Segunda Guerra Mundial? How do we know it's not another history? ¿Cómo sabemos que no es cualquier otra historia? You might want to say it's the Cold War, Pueden decir de que hubo una guerra fría, or maybe it's the Kaiser and maybe it's the Tsar in World War I. o deberíamos mirar a la historia del zar en la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué escoger la Segunda Guerra Mundial? The treaty? Sorry. Como é que a gente sabe que a gente tem que voltar para a Segunda Guerra? Brother Pedro. Because of the treaty? Por causa do tratado que houve. So we could just say it's a very similar history Então, Entonces podríamos decir que son dos historias bastante similares to Pyrrhus, a la de Pirro, but we did this before we looked at any of Pyrrhus's history. pero nosotros hicimos esto antes de que mirásemos incluso la vida de Pirro. Yes, Brother Matthias. Hermano Matías. liga. A gente viu que Stalin tipificou Putin. Habíamos visto que Stalin tipificaba a Putin. So we did a line Entonces nosotros hicimos una línea and we placed Pyrrhus y nosotros colocamos a Pirro because we'd already understood that Pyrrhus represented the king of the south, yes? porque habíamos entendido que Pirro tipificaba al rey del sur. Are we okay with that? Estamos bien hasta ahí, ¿no? Tipifica el rey del He sur. represents the king of the south, Él representa al rey del sur.
We recognized him as the 10th. Lo reconocimos como el 10º We took him rey back to the first king. y nos fuimos hasta el primer rey. And then if Pyrrhus is the king of the south, Y entonces si Pirro es el rey del sur, in our history, en nuestra historia, which we know because we placed him up till Sunday law, y nosotros sabemos porque lo colocamos hasta la ley Ele dominical, até o decreto dominical. then he must represent Vladimir Putin. entonces él tiene que representar a Vladimir Putin. And if Pyrrhus is the 10th, Y si Pirro es el 10º, then Alpha and Omega, entonces en forma alfa y omega, we want to see who the first is. tenemos que entonces ver quién es el primero. If Putin is the 10th, Y si Putin es el primero, É o número 10. who's the first? si Putin es el 10º, ¿quién es el primero? Sabe? Stalin. Stalin. Então, se contarmos com Putin décimo, Stalin é primeiro. Is everyone remember now? Todos recuerdan esa parte que habíamos hecho. So we're not talking about the Tsar Así que no estuvimos hablando solamente acerca del zar or any other history. o cualquier otra historia. It's the history of Stalin. Es la historia de Stalin, A história de Stalin. And Stalin fought against one enemy. porque Stalin estuvo peleando contra un That enemigo, was Hitler. Que foi Hitler. que era Hitler. And that's the history of World War Y II. esa es la historia de la Segunda Guerra Mundial. So is everyone following so far? ¿Será que todos están siguiendo hasta ahora? So we understood that the king of the south comes in two parts. Así que habíamos entendido que el rey del sur viene en dos partes. We'd already understood that Pyrrhus typified the king of the south. También entendimos que el rey del sur tipifica And al we looked at many more kings of Que Epirus que than Pirro just those two. tipifica al rey del sur. Y cuando estudiamos esa historia, vimos de que había otra cantidad de reyes That gave antes extra weight to seeing Stalin and Putin. que nos dieron un peso mayor todavía a la evidencia de que él tipifica a Stalin también y a Putin. And then if it's Stalin and Putin, Y entonces si Pirro es Stalin y es it Putin, gives us the history of World War II, él nos habla de la historia de la Segunda Guerra Mundial, Stalin and Hitler. Stalin y Hitler And peleando, then from there we can actually look into their histories. y luego de ahí en adelante podemos estudiar la historia de los dos. This is where we would mark here. Aquí es donde nosotros marcaríamos It's the Fourth Diadochi War. la Cuarta Guerra de los Diádocos. And this is where Pyrrhus becomes involved in world affairs. Y este es donde Pirro empieza a envolverse en los intereses mundiales de las naciones de aquel From momento, about 15 years of age. cuando él tenía como 15 años de edad. And where we mark the end, Y cuando marcamos el final, it's in Italy, que es en Italia, 272 BC. No ano 272. en el año 272, And what happens to our king of the south? ¿qué le ocurrió al rey del sur? He dies. Él muere. So he dies at the end of our line in 272 Así BC. que él muere al final de nuestra línea, en el 272 a.C. So we mark it from 317 or Entonces nosotros 307 lo marcamos del año to 307 272. al año And this 272. is his whole life. Y esta es la vida entera de Pirro. And then when we bring it, this history Ahora, cuando nosotros tomamos esta historia and make application, y hacemos una aplicación, we can see the whole life of the king of the south. podemos también ver la vida entera del rey del But sur. we understand with Pyrrhus, Pero entendemos también con Pirro in the middle of this history, que en la mitad de esta historia, he was defeated él fue derrotado totally and completely. completamente. So he had to resurrect Así que él tuvo que in resucitar a totally different country. en un país completamente So diferente. first of all, he's fighting in Macedonia. Así que es la historia cuando él peleaba en Macedonia, Then he dies, luego muere, so to speak. por así decirlo, And when he resurrects, y cuando resucita, it's in a different battle él resucita en una batalla against a diferente different nation y contra una nación in a diferente, different country. en un país diferente. So we can see Pyrrhus comes in two parts. Así que podemos ver que Pirro viene en dos partes. And, Vem em 2 etapas. and then when we consider the king of the south in our history, Entonces cuando consideramos al rey del sur en nuestra historia, we can see that he does the same thing. podemos ver que él hace lo mismo. He's comes to life prior to 1939. Él llega a la vida antes de 1939, Then he becomes involved in world politics. luego él se empieza a meter en el mundo político, And then he fights Hitler in World War II. luego él pelea contra Hitler en la Segunda Guerra Mundial.
But when we get to the history of 1989, 1991, Pero cuando llegamos a la historia de 1989, 1991, we can see that he dies. podemos ver que él muere. He's defeated totally and completely. Él fue destruido, completamente He's going to derrotado, resurrect pero va a resucitar with a new body. con un nuevo cuerpo. He looks different. Él va a lucir This diferente. is the Soviet Union. Aquí es la Unión Soviética This is Russia. y aquí va a ser Rusia. Do we have any questions with that? ¿Tenemos alguna pregunta de esto? That's okay? ¿Estamos bien hasta aquí? So we're okay with seeing the history in this way. Así que estamos bien en ver la historia de esta manera. And then all we have to do Entonces todo lo que tenemos que hacer luego is bring in our knowledge es traer nuestro conocimiento about how the beginning typifies the end, acerca de cómo el fin tipifica el final, which we cómo el inicio tipifica el fin, use all the time que nosotros lo usamos todo el tiempo when we speak of Millerite history. cuando hablamos de la historia millerita. Because if we wanted to do this, Porque nosotros we quisiésemos could hacer call esto, this Acts 27 si quisiésemos llamar a esto el Hechos 27 and the ship of Adramyttium, y el navío Adramitino, Alexandria. el navío de Alejandría. So this could be the ship of Alexandria. Así que esto aquí podría ser el barco de Alejandría And it could go from 1798 y podría ir de 1798 to Sunday law. hasta la ley dominical, Could you see it as one long history of Adventism? que podríamos verlo como una única historia larga del adventismo. So if we were to do that, Así que si nosotros hiciésemos if I eso, was to draw that out, si yo lo diseño aquí, this is the ship of Alexandria. este sería el barco de Alejandría, Begins in 1798. que comienza en 1798 Ends at Sunday law. y termina en la ley dominical. Is that okay? ¿Está bien hasta ahí? And it's just one long history Y es una historia larga, completa, of Adventism. del adventismo. But we can see Pero no podemos ver that if we go into this history, de que si vamos a esta historia, you can divide it into two parts. la podemos dividir en dos partes. We can call one Millerite history Podemos llamar a una parte la historia millerita and one the history of the y la 144,000. otra la historia de los 144.000. An alpha Un alfa and an omega. y un omega. Is that okay? ¿Estamos bien hasta ahí? And then what we do Entonces también lo que hacemos is we cut our line es cortar nuestra línea and we say that the Millerite history y decimos que la historia millerita typifies our history. tipifica nuestra historia. All that we're doing here Y todo lo que hemos estado haciendo aquí is saying that World War II es decir que la Segunda Guerra Mundial typifies World War III. tipifica la Tercera Guerra Mundial. So now that gives us license Ahora, eso nos da una licencia or permission o el permiso to, instead of treating it in this way, de que en vez de tratar esta historia de esa forma lineal, split it and overlay our lines, la podemos cortar y superponerla una sobre otra, which is what we do when we say Millerite history, que es lo que nosotros hacemos cuando hablamos de la historia millerita y la de 144,000. los 144.000. And then we draw comparisons. Y luego comenzamos a dibujar comparaciones. Is that okay? ¿Estamos bien hasta ahí? Do we have any questions? ¿Tenemos alguna pregunta? So what has been drawn up on the board on Entonces, our right lo que hemos estado dibujando aquí is this structure here. es esa estructura de acá. Before then we had this drawn up. Antes teníamos esa estructura de más encima dibujada. Macedonia over World War II. Teníamos a Macedonia sobre la Segunda Guerra Mundial. We saw an alliance and an alliance. Vimos una alianza y otra alianza. We saw all those similarities between Macedonia and World War II. Vimos todas esas similitudes entre lo que había en Macedonia y en la Segunda Guerra Mundial. And then we did the Omega history of Italy. Y luego hicimos la historia omega de Italia. What we hadn't yet done Y lo que no hemos hecho todavía was do our Omega history. es hacer nuestra historia omega. So on the board to your left, Así que en este cuadro a la izquierda de ustedes we have two alpha histories. tenemos dos historias alfa. This is Macedonia, Esto es Macedonia this is World War II. y esta es la Segunda Guerra Mundial. So the first line and the third line Así que la primera línea y la tercera línea is what was drawn on the board, es lo que teníamos dibujado en nuestros cuadros just on their antes. own. Tá do jeito que estava antes. Macedonia and World War II. Teníamos a Macedonia y a la Segunda Guerra Mundial. Is that confusing?
¿Será que eso es confuso? Sister Jessica, Hermana Jessica, is that okay? ¿está bien? So, what we've done Entonces lo que nosotros hemos is hecho insert our Omega histories into this concept. es traer nuestra historia Omega en esa historia, en ese Now we concepto. have Pyrrhus's life in 2 parts, Tenemos la historia de Pirro en 2 partes King of the South in 2 parts, y el Rey del Sur en 2 formas también, Alfa, o Omega. etapas. Alfa y Omega, Alpha, Omega. Alfa y Omega. Is that okay? ¿Está bien hasta ahí? What we would have done Lo que hubiésemos hecho, if it had have worked all right, which I don't think it was going to work, si hubiese funcionado como is we pensé que could have iba a left ser, these 2 lines. É que a gente poderia nosotros ter deixado podíamos dejar esas 2 líneas aquí. Macedonia Alpha, World War II Alpha. El Alfa de Macedonia y la Segunda Guerra Mundial Alfa. And then separately understood Italy Y luego separadamente entender la historia de Italia, que es Omega, and make application. y hacer una aplicación con la historia Omega de nuestro tiempo, So we can understand our history para que así pudiésemos entender esa historia de aquí, just by understanding Italy, solamente al entender Italia, most directly typified. que son las que de manera directa se tipifican una a la If we otra. need to stop for any reason, just let me know. Si necesitamos parar por Oh, alguna just keep razón, talking, solo sorry. háganme Tell saberlo. me. So that wasn't working, so that wasn't possible. Así que eso no fue posible. Isso não foi possível fazer dessa forma. So I've just overlaid the lines already. Así que simplemente sobrepuse las But is líneas. everyone okay with what we're doing? Todos están cómodos y se sienten bien con lo que hicimos en este cuadro aquí. So I wanted to just spend a couple of minutes Así que me gustaría pasar unos par de minutos reviewing, revisando unas cosas. O mainly repasando. reviewing Italy. Repasando principalmente Italia. That's the history we looked at last. Esa es la historia que vimos la última vez. So I want to make sure that we're comfortable with that. Así que quiero que todos nos sintamos cómodos al hacer eso. This is where Rome enters world affairs, Este es donde Roma entró en los asuntos and mundiales. it becomes famous through the Pyrrhic War. Y se hizo famosa Roma por las guerras pírricas contra Pirro. The first thing I want us to understand Y lo primero que yo quisiera que se is that entendiese in Italy, es que en Italia there's a war over spheres of influence. hay una guerra sobre las esferas de las We influencias. spoke of that in this morning's class. Y fue dicho en la clase de la mañana We've de been hoy speaking about that quite regularly. que nosotros hablamos de eso de manera bastante Elder regular. Parminder brought it up this morning Lo que el hermano Parminder trajo esta mañana, when we considered 1798 and 1840 cuando consideramos 1798 y and 1840 Coal Syria. y Celesiria. And what I want us to see Y lo que yo quiero que veamos is that this is the same story in 285. es que esta es la misma historia en el año 285. There's a struggle going on in Italy Que entonces hay una lucha, un conflicto aconteciendo en over Italia spheres of influence. por causa de las esferas de influencia. And if you were to choose whose influence you came under, Y si tú quisieras escoger sobre qué influencia de quién tú querías estar, what 2 options did you ¿cuáles have? eran las 2 opciones que los países de esa época tenían? Brother Wilfer. Hermano Wickefer. You didn't understand the question? In 285 BC, Si tú te encontrases en el you 285 are Thuri. Você y tú eres Turio, la ciudad de Turio, You're not very strong on your own, tú no eres muy poderosa so por ti mismo you como need to ciudad. come under a stronger nation. a Entonces tú stronger power. necesitas sujetarte a una nación que sea más fuerte que tú. You have 2 options. Y tú tienes 2 opciones para What were escoger. they? ¿Cuál de las 2 naciones tú escoges? ¿Cuáles eran esas 2 opciones? Do you remember we spoke of aristocrats and democrats? Si recuerdas, estuvimos hablando de los demócratas y los aristócratas. And what choices did you have? One wanted to go one way ¿Y qué opciones teníamos? Unos querían ir para un cierto lado and one another. y otros para otro. Não me lembro agora. No recuerdo ahorita. So if we imagine Italy, Si nosotros imaginamos a Italia, this is Thuri, aquí estaba Turio
And who's ruling north? The ¿Y quién es el North que Italy. domina en el Quem é que norte? estava governando o norte da Itália? Roma. Roma. Rome. Era Roma. And do you know what is who runs the south? ¿Y tú sabes quién es el que está gobernando en el sur? Era. Yeah. Yes. Tarento. Tarento. Tarentum. Tarens. So what two options do you have? Así que ¿cuántas opciones había en aquella época? Roma y Tarento. ¿Estar bajo Roma o Rome bajo and Tarento? Tarentum. Roma e Tarento. Roma y So Tarento. Rome controls the north, Então, Así que Roma controla el norte Tarentum controls the south. y Tarento controlaba el sur. And if we just go with geography Y si nada más nos guiamos por la and keep geografía, it simple, para mantenerlo we simple, have king of the north and king of the south. podemos ver, hay un rey del norte y un rey del sur. Rome and Tarentum. Roma y Tarento. And Thurii over here is torn, Y Turio por aquí, Torn like divided. divided. y aquí es donde Turio está, se encuentra dividida. Whose authority did they normally come under? Eles não Normalmente los Turios estaban bajo quién? Tarento. Tarentum, Estaban aliados con Tarento, because they're relatives. porque ellos eran But in parientes. 285, they start to make a switch. Pero en el año 285 empieza a haber una mudanza. And they move from being under the protection of Tarentum Y en Turio se mueven de estar bajo la to that sujeción of de Rome. Tarento a la de Roma. And Tarentum resents that. Y Tarento se So resiente por Tarentum eso. tries to take them back by force in 282. Así que en el año 282 Tarento empieza a tomarlos, quiere tomarlos a ellos por la fuerza. 282. This sparks a war with Rome. Y eso comienza una guerra con Roma. So Tarentum and Rome go to war, Así que Roma y Tarento van a la guerra, but they're not strong enough to fight on their own. pero no son tan fuertes suficientemente para pelear So por they ellos ask for mismos. Pyrrhus to come and Así que fight. Tarento pide ayuda a Pirro para pelear. Pyrrhus being a smaller nation down here. Y Pirro se encontraba al otro lado de ese lugar, Pyrrhus comes to Tarentum en un país pequeño, y Pirro, que viene a Tarento, Para Tarento. and he fights them y pelea por ellos in 3 battles. en 3 batallas. Heraclea, La batalla de Heraclea, Asculum, la batalla de Asculo and Beneventum. y la batalla de Benevento. Are we all okay with that? ¿Estamos bien con eso? So in these 3 battles Así que en estas 3 batallas, that he fights against Rome, ellos están peleando contra the Roma. first 2 he wins. Las 2 primeras batallas él las gana. He wins at Heraclea, Él gana en Heraclea, which is a much smaller battle. que es una batalla mucho más He pequeña, doesn't yet have the full strength of his army. que él todavía no tiene un ejército suficientemente fuerte, And pero how does he gana. win that battle? ¿Y cómo es que ganó esa batalla sin estar preparado? Elephants. Por los elefantes. They go their separate ways over winter Entonces ellos se separan y esperan por causa del invierno, Se separam durante o inverno, and prepare for war. y en ese periodo se preparan para la guerra. vão estar se preparando. They fight again at Asculum Así que luchan de nuevo en Asculo, the next spring. Na próxima en la primavera. próxima Pyrrhus primavera. again wins because of his elephants. Pirro gana de nuevo por causa de los elefantes. It's a larger battle Es una batalla mucho más and it grande goes for 2 days. y dura como 2 días. So you can mark a doubling here. Así que ustedes pueden marcar una Pyrrhus dupla makes a aquí. decision Pirro toma la decisión to leave the war in Italy for a while. de abandonar Italia por un He, tiempo. he makes an armistice with Rome Él hace una armistía con Roma and he leaves for Sicily. y huye a Sicilia. And he has this grand plan Y él tiene este plan that he will take Sicily muy grande de tomar a and then Sicilia Carthage, y luego tomar Cartago, build up an incredible army and navy, levantar un ejército and then gigante sail back around and take Greece, y luego navegar, llegar hasta Grecia, Dominar a Grécia. Macedonia, tomar a Macedonia and then también back around and take Rome. y luego volver para poder destruir a Roma también. So he has this very ambitious plan. Así que él tenía este plan súper ambicioso. But the problem is when he gets to Sicily, Pero el problema es que cuando él llega a Sicilia, he starts to run out of money. él empieza a quedar sin dinero. So he raids a temple Así que él roba un templo and he loses all of that money. Así que él saquea, Yes. él roba un templo. So he raids a temple, Así que él saquea el templo, but he isn't benefited by it.
pero no tiene because all the ships carrying that treasure no se beneficia de nada porque todos los barcos que llevaban ese tesoro are shipwrecked. naufragan por una tormenta. So he raids a temple here, Así que él saquea un templo aquí, but he also demonstrates that he's a dictator pero también él demuestra que es un in how he dictador takes over Sicily. por la forma en que él conquistó Sicilia. And Sicily he puts them under such subjection Y en Sicilia los colocó sobre una sujeción tan fuerte that they regret asking him to come and free them from Carthage. que ellos se arrepienten de haber llamado a Pirro para que los liberara de Cartago. Para liberar eles da opressão de Cartago. And they sail back to Carthage Así que ellos van a Cartago otra vez Volta para Cartago. and ask the Carthaginians to come back and free them from y Pyrrhus. le preguntan a las personas de Cartago que viniesen y los liberaran ahora de Pirro. So the people that they wanted freeing from, Así que las personas de los cuales ellos se querían liberar al principio, they preferred as masters instead of Pyrrhus. los prefieren a ellos antes que a Pirro. Lugar de Pirro. And Pyrrhus leaves. E aí Y Pirro huye. He's forced to leave Él es forzado a huir because of the conditions in Sicily, por causa de las condiciones en Sicilia, but also because Rome is marching south. pero también porque Roma empezó a huir, They've broken the armistice empezó a avanzar hacia el sur y quebró la and armistía they're marching on Tarentum. y marcha sobre Tarento. So he sails back Así que él navega and fights otra for vez, one last time at Beneventum. va para Italia y tiene una batalla otra vez en Benevento. He loses this battle. Esa batalla él la pierde. Why does he lose this battle? ¿Por qué pierde la batalla de Benevento? Brother Ethan, Hermano Ethan, do you remember why he lost? ¿recuerdas por qué fue que perdió? por que ele perdeu? Make sure it's turned on. Because he was split from his army? Porque ele dividiu Porque él dividió su ejército. Or is that somebody else? You're thinking of Ipsus. Okay. Eso fue aquí en Ipso. I don't know why he died then. Entonces no sé por Do you qué. know what decided the battle? ¿Tú sabes qué es lo que fue decisivo en la batalla? What decided the battle? What element decided who won that battle? ¿Qué elemento hizo que decidió que quién ganase o perdiese la batalla? Elephants. Ah, fueron los elefantes. Who has elephants in this battle? ¿Quién es el que tenía elefantes en esa batalla? It's Pyrrhus against Rome. Tenemos a Pirro en contra de Roma. contra Roma. Who had the elephants? ¿Quién tenía a los elefantes? Pyrrhus. Pirro. So Pyrrhus had the elephants. Que Pirro tenía los elefantes. Elephants decided who won. Los elefantes son los que fueron decisivos en quién ganaba la So why did batalla. Pyrrhus lose? Entonces, ¿por qué Pirro perdió? Because the elephants died? Porque os elefantes Porque los elefantes se murieron. Then elephants didn't decide the victory. Wait, what? No es la manera en que los elefantes If decidieron la Rome killed his historia. elephants, se Roma matasse os Si matan sus elephants elefantes, didn't decide who won. não teria entonces los elefantes no decidieron quién ganaba. Whatever happened, Lo que sea que pasó, you've already agreed ya tú concordaste that Rome won because of Pyrrhus's elephants. de que Roma ganó por causa de los elefantes de Pirro. You're okay with that? Yeah. ¿Estamos bien ahí? So why did Rome win? Entonces, ¿cómo fue que Roma ganó? Is this a trick question? Es una pregunta, It sounds Tramposa. like it, but it's not. parece que sí, pero no I es. don't think. Maybe it is. No creo. Tal vez sí. So you have Pyrrhus. Así que tenemos a Pirro. He's marching. Él está marchando. He's got all of his elephants in front of him. Él tiene a todos sus elefantes al frente de él. This is Pyrrhus. Es Pirro aquí. And he's coming against Rome. Y aquí está Roma. exércitos de Roma. They don't have any elephants. Y ellos no tienen ningunos elefantes. And he loses because of his own elephants. Y Pirro pierde por causa de sus propios elefantes. So they're charging Rome, Entonces ellos están avanzando contra Roma. and you don't remember the rest of the story. ¿Y no te acuerdas el resto de la historia? No. So what happened? Lo que ocurrió, Somebody else want to fill si in? alguien quiere explicarle, Brother Daniel. hermano Daniel, The elephants turns back to Pyrrhus because of a baby elephant. I don't remember. los elefantes se dieron la The vuelta y elephants avanzaron. turns back. Los elefantes se dieron la Pyrrhus. vuelta y se fueron en contra de Pirro por causa de un elefante bebé. Yeah. Ah, yeah, yeah. A baby. Porque hirieron una crianza. So I don't know if that sparks your memory, Yo no sé si eso but Pyrrhus's elephants turn around te hizo recordar algo, pero lo que ocurrió es que los elefantes de Pirro se dieron la vuelta and charge over his own men. y marcharon en contra de su propio ejército. So Pyrrhus loses
Entonces Pirro perdió because of his own elephants. por causa de sus propios elefantes. Instead of charging over the Romans like they were supposed to, En vez de avanzar en contra de los romanos, como se suponía que that ocurriese. somewhere in that battle, Así que en algún momento en esa batalla, they turned around and ran back over his army. ellos se dieron la vuelta y corrieron en contra de su propio ejército. It's okay? ¿Estamos bien? Okay. So we can see that Pyrrhus lost Beneventum because of his elephants. Entonces podemos ver que en Benevento, Pirro perdió la batalla por causa de los elefantes. And he flees Y él huye and goes back to Epirus. y vuelve para Epiro. So between 275 and 272, Así que entre el 275 y el 272, Rome is slowly taking control of the south. Roma de manera lentamente empieza a tomar This is a process. cada estado del sur, porque es un They've proceso. defeated Pyrrhus, Ellos derrotan a but this Pirro, is full of Greek city-states. pero todavía el sur de Italia está lleno de estados, ciudades There's treaties they have to go into, griegas. Hay muchos tratados en los que other battles se, and sieges they have to win. se resolvieron, pero también hubo batallas y sitios que So ocurrieron. even though in 275, Así que a pesar de que en el 275 the king of the south is mortally wounded, el rey del sur es herido it's mortalmente, not dead. pero no está It muerto, still continues on. él todavía sigue vivo. And Tarentum itself Y Tarento held out against Rome aguantó contra Roma for 3 years until por 272. 3 años hasta el 272. So if we consider Tarentum Así que si consideramos a Tarento as a symbol of the king of the south, como un símbolo del rey del sur, its death is inevitable. la muerte es inevitable. There was no way they could hold out against Rome. No había forma de que ellos pudiesen aguantar en contra de Roma. But the defeat was gradual until 272. Pero la derrota fue gradual hasta que llegamos al 272. We also considered Pyrrhus in this history. También habíamos considerado a Pirro en esa historia. He went back to Epirus, Él volvió para Épiro and there's a couple of other details I wanted to include y hay un par de otros detalles que yo quisiera recordarnos regarding how he died. en relación a cómo fue que él murió. We discussed the city of Argos, Discutimos algo acerca de la ciudad de Argos, which gave us the meaning of harvest time, donde tomamos el significado de el tiempo de la cosecha. the appearance of grain when it was ready to harvest. Habla de la aparición la apariencia del grano cuando están a punto de ser What Pyrrhus does when he gets back to his country cosechados. ¿Qué es lo que hizo Pirro cuando él is immediately go into another war. cuando él vuelve a su país? Inmediatamente se mete en otra batalla, otra And he guerra. finds himself fighting for the city of Argos. Y terminó encontrándose una vez peleando en unas calles dentro de la ciudad de Argos. What I wanted to mention Y lo que yo quería mencionar was who he was fighting in this history era contra quién estaba peleando Pirro en la historia de after he aquí, leaves here. después de que él se va de Benevento. Who kills Pyrrhus? ¿Quién mató a Pirro? We know it was a soldier, Sabemos que fue un soldado, but who was that soldier fighting on behalf of? pero ese soldado estaba peleando por el lado de quién o en nombre de quién. The soldier belonged to the army El soldado pertenecía al ejército of Antigonus Gonatus. de Antígono. Antígono. Where have we Gonato. seen that name before? ¿Dónde habíamos visto ese nombre antes? Ipsus. En Ips. So Antigonus was the father of who? Así que Antígono era el padre de quién? De Demetrio. So Demetrius had a son. Así que Demetrio tuvo un hijo He named that son after his father. y él puso el nombre a su hijo el mismo que el padre. And the son who killed Pyrrhus Y el hijo que mató a Pirro was the son of Demetrius. es el hijo de Demetrio. So even though Pyrrhus dies in this history, Así que a pesar de que Pirro muere en esta historia, he's not killed by just another random power. él no fue muerto por simplemente cualquier poder You can estándar still see o the link from Antigonus aleatorio. Sabemos que aquí to Demetrius. hay una conexión con Demetrio. He's Demetrius' son. Era el hijo de Demetrio. Is everyone okay with that? ¿Todos estamos bien con eso? The one who killed him is not Antigonus, is someone who is fighting Microphone. for Antigonus, right? O que ele falou é que mata ele não é Antígono, Lo que lo mata a él no es Antígono, está lutando em nome de Antígono. pero sí It's alguien que Antigonus' army.
lucha en el nombre de Antígono. Sí, y es el ejército de Antígono. I'll just read you a couple of quotes. Te voy a leer simplemente un par de citas. Antigonus Gonatas, Antígonos Gonato related to the most powerful of the Diadochi, pertenecía a pariente de uno de los más poderosos de los diádocos, the Antigonid Empire. el imperio de Antígono. His father was Demetrius, El papá de él era Demetrio his grandfather Antigonus the One-Eyed, y su abuelo era el Antígono, el tuerto, o el de un ojo, from the Battle of Ipsus. de la batalla de Ipso, que muere en la batalla de Ipso. So when it comes to the city of Argos, Así que cuando llegamos a la ciudad de Argos, Antigonus and Pyrrhus had a quarrel. Antígono y Pirro tuvieron un Pyrrhus conflicto. tries to take the city Pirro intentó entonces tomar la ciudad because he hears that Antigonus is marching against him. porque escuchó de que Antígono se estaba preparando para marchar contra él. Pyrrhus makes some poor decisions, Entonces Pirro some bad decisions. tomó un montón de decisiones erradas And he leads his army into Argos. y lleva a su ejército adentro de Argos. So if you can picture a large army Así que si tú pudieses dibujar un gran fighting ejército in the alleyways of this ancient town, peleando en las cuadras y calles de esa antigua ciudad, and when they realized it was a bad idea, y ahí se dieron cuenta que era una mala idea. they reportedly couldn't even leave Ellos ya prácticamente ya no podían salir because they brought elephants in with them. porque habían metido a sus elefantes It dentro. wasn't a place to fight a battle. No era un lugar para pelear una batalla. So when they're fighting in the streets, Así que cuando ellos pelean en la ciudad, this is who's fighting against him is the army of Antigonus, y el que estaba peleando contra él era el ejército de Antígono, and it's one of those soldiers that kills him. y es uno de esos soldados que lo mata. It's said that Antigonus gave him a good burial Se dice que Antígono le dio a ese, and sent his surviving son to Epirus le dio a Pirro un buen entierro y envió al hijo de Pirro with the remains of Pyrrhus. de vuelta a Épiro con el resto de los que quedaron So de he su ejército. treated him in a respectful way. Así que Antígono lo trató de una manera muy respetuosa. And then A Pirro. it goes on to say Y luego dice that when the Tarentum heard of Pyrrhus's death, que cuando Tarento escuchó de la muerte de Pirro, Escutou sobre a morte de Pirro, they surrendered to Rome. ellos se rindieron a Roma. So even at Pyrrhus's death, Así que incluso en la muerte de Pirro, we can tie him back to that previous king of the north. lo podemos atar de nuevo con ese rey del norte previo que habíamos visto, que era You Antígono. had something to say, ¿Una brother pregunta? Mateus. Esse Antígono era filho de Demétrio? ¿Ese Antígono era hijo de Demetrio? Yes. Demetrius had, by this time, died. Y Demetrio, en este punto ya Demetrio estaba muerto. He went into captivity ele foi levado Fue llevado cautivo shortly after Pyrrhus defeated him un poco después de que Pirro lo derrota a él, in this history. en esta historia de aquí. And he spent his last years in Y él pasa under house arrest. los últimos años de su vida en un cautiverio, en una And his casa. son continued that work. Y es el hijo el que continúa ese trabajo. Any questions or thoughts? ¿Alguna otra pregunta? Yes. ¿Puede colocarse Benevento como herida mortal? ¿Podemos colocar Benevento como el día mortal? ¿Como la herida would, mortal? yes. ele perguntou em português só, português. Poderíamos marcar Benevento como ferida mortal? E ela diria que sim. Sí. I'm not marking 1945 as a deadly wound, Yo no marco a 1945 como una herida mortal, but I think this demonstrates that history is a little bit more complex. pero eso creo que demuestra que esta historia de aquí es un poco más And compleja. that's one of the reasons Esa es una de las razones I've asked us to identify this as a period of time. de que yo quiero que identifiquemos esta parte de aquí como siendo un periodo de tiempo, Período de tempo. So when we make application para que cuando hagamos aplicación and we get to this history, y lleguemos a esta historia, we'll try and break those bits down. podamos también romper esas piezas aquí y entenderlo mejor. Hermana Jessica. Oh, were you done, Brother Matthias? ¿Terminaste, Matías? Esse Antígonos. Opa, sorry.
Esse Antígonos, o nome tem relação com o antigo império do avô dele? O nome dele? É. So this name of Antigonus had any relation with the previous empire of his grandfather? Porque o avô dele, na morte do avô dele, simbolizou a queda total do reino de Alexandre. Because the death Entonces hay una relación entre el imperio del Antígono, el nieto, con su abuelo. Porque se supone que el imperio de su abuelo había terminado. Porque Yes. significa... Ah, tá. no, pode continuar. Porque o nome Antígonos quer dizer ancestral. Yeah, because Antigonus Porque el nombre Antígono significa como los ancestros. ancestor. Aí o nome do neto tem a ver com o avô? Entonces el nombre del nieto tiene algo que ver con su abuelo. Deixa eu reformular. O nome do neto tem The name of his grandson tem a ver com o governo do avô? has Tiene algo que ver con el gobierno del abuelo. government of his grandfather. I'm not sure No estoy segura Tem certeza? how we'd apply that. cómo aplicaríamos eso. I do know that once the original Antigonus died, Yo sé sí que cuando muere el Antígono original, neither Demetrius or his grandson ni Demetrio y su hijo could have or wanted to unite the empire of Alexander. pudieron o consiguieron reunificar ese imperio que tuvo su Antígono original, So, ni de Alejandro el Grande. so when we talk about Antigonus that way as being like the ancestor, Así que cuando hablamos del nombre Antígono como significando como los ancestros, it's not just the name, no es solamente el nombre, but we can see they're doing the same work. sino que podemos ver que ellos siempre están haciendo la misma obra. And Antigonus Gonatas is not doing that work. Y Antígono Gonatos no está haciendo esa obra. I haven't looked into the second part of his name. Yo no he mirado qué es lo que significa la otra parte de su So there's- nombre. Possibly more to dig out there. Así que posiblemente hay más cosas que tomar de allí. We could attempt that before the next class. Pudimos intentar eso en la última clase, en otra clase. So that is the history of his time in Italy. Así que esa es la historia de él en I Italia. just want to mark Y quisiera marcar entonces also that we can mark, we got to this history itself nosotros llegamos a esta historia por sí misma by going to 273 BC al haber encontrado el 273 and understanding that because of the Pyrrhic War, y entender de que por causa de las guerras Egypt pírricas, visited Rome Egipto visitó a Roma and opened up this diplomatic relationship. y comienzan estas relaciones diplomáticas. And then we applied 272, Y luego aplicamos que el the 272, death of Pyrrhus, que es la muerte de the Pirro, fall of Tarentum, la caída de Tarento, and also Rome returns to Egypt. y también Roma vuelve a Egipto. Vuelve Are there any final thoughts or a questions? Egipto. Existe algum outro pensamento final ou pergunta? ¿Alguna pregunta Brother final Daniel. o pensamiento? I think it's also interesting that we have his mother influencing the death of Pyrrhus. Eu acho que também Quiero recordarles que es importante ver que es la madre de alguien The allí papacy. que causó la muerte o papado. de Pirro, que sería el papado. The soldier that kills Pyrrhus, O soldado que matou El soldado que mató a Pirro. what happened Lo que ocurrió was that Pyrrhus was on his horse es que Pirro estaba sobre su caballo and engaging a soldier on the street. y estaba luchando contra un soldado en la calle. And the soldier's mother, from a window above, Y la mamá de ese soldado, desde una ventana arriba, threw tiles down onto Pyrrhus. empezó a lanzarles tejas a Pirro And it hit him at the back of his neck. y le pegó detrás de la cabeza. And La it's nuca. believed that that might have paralyzed him, Y se dice de que eso parece que lo paralizó a Pirro. perhaps even killed him, Tal vez incluso ese golpe lo mató because of the location. por causa de donde fue So golpeado. when he falls off his horse and that soldier kills him, Así que cuando él cae del caballo y el soldado lo termina de matar, we can see that the cause of Pyrrhus' death podemos ver de que la causa de la muerte de wasn't Pirro really the soldier but the mother, no fue por causa del soldado, sino por la mamá del which brings soldado. some interesting symbology Lo que nos trae una simbología where we can interesante see that it was the woman cuando consideramos de que fue la that mujer caused the death of the king of the south. la que causó la muerte del rey del The sur. working together of
of man and woman. Un trabajo unido entre un hombre y una Church and mujer, state. que sería la iglesia y el Estado. Was that soldier Antigonus, right? Ese soldado era Antígono. It wasn't Antigonus himself. No era Antígono como tal. Não foi ele. It was a member of his army. Era uno de los miembros de su ejército. It wasn't Seleucus that killed Antigonus in the top line. Y tampoco fue Seleuco el que mató a Antígono en la línea de But we can arriba. understand their army does that work. Pero sabemos que es el ejército de él el que hace esa obra. We'll close in prayer and then have prayer meeting. Vamos a cerrar con una oración y luego continuar con nuestro culto de miércoles. Depois a gente vai ter momento dos pedidos de oração. Dear Father in heaven, Querido Pai Celestial, thank you, Lord, for our blessings. obrigado, Senhor, por tantas bênçãos. Thank you for the rain that we've had, Obrigado pela chuva que tivemos, also the sunshine. também pelo brilho do sol. Thank you that camp will come soon. Obrigado porque a Campal está chegando. I know everyone is tired. Sei que todos estão cansados. I pray that we'll rest well tonight Eu oro para que possamos descansar bem essa noite. and that you'll bless us and prepare Que us o Senhor nos abençoe e nos prepare for the week ahead. para a semana à nossa frente. I pray this in Jesus' Eu name. oro por isso no nome de Jesus. Amen.